En nanopartículas mayores a 80 nanómetros, lo que podemos observar es que estos tienen múltiples dominios magnéticos separados por paredes de dominio. Entonces, en nanopartículas entre 30 y 80 nanómetros, lo que se observa es que estos dominios magnéticos se convierten en uno solo, es decir, los momentos magnéticos de la nanopartícula todos están orientados en una misma dirección. Estas nanopartículas están en el régimen ferromagnético, es decir, si nosotros aplicamos un campo magnético externo a estas nanopartículas, pues vamos a observar que los momentos magnéticos se van a orientar en la dirección del campo, y una vez que retiremos el campo magnético, vamos a observar que tienen una magnetización remanente. Eso se observa en un lazo de estéresis abierto, y por lo tanto su campo coercitivo va a ser mayor a cero. Ahora, en nanopartículas menores a 30 nanómetros, observamos que ya no hay dominios magnéticos bien definidos, sino que los momentos magnéticos de las nanopartículas toman orientaciones aleatorias. Y además, estas nanopartículas no tienen una magnetización remanente, por lo que su lazo de histeresis es un lazo cerrado y su campo coercitivo es igual a cero, muy cercano a cero. Entonces, estas nanopartículas están en el régimen superparamagnético. Si nosotros aplicamos un campo magnético externo a este tipo de nanopartículas, pues lo que vamos a observar es que los momentos magnéticos se empiezan a alinear en dirección del campo magnético, pero una vez que retiramos el campo, los momentos magnéticos regresan a las orientaciones aleatorias que tenían en un principio. Entonces, nosotros podemos a estas nanopartículas magnetizarlas y desmagnetizarlas fácilmente. Y bueno, esta propiedad es muy útil para usarla en aplicaciones en biomedicina, como entrega de fármacos, imágenes de resonancia magnética, remoción de metales pesados, hipertermia magnética, incluso terapias génicas. Bueno, y entre la gran variedad de nanopartículas magnéticas, podemos encontrar las nanopartículas de óxido de hierro, que son las más estudiadas, las más utilizadas en aplicaciones en biomedicina. Sin embargo, con el fin de buscar mejorar las propiedades de estas nanopartículas, se ha buscado sintetizar nanopartículas de ferritas. Esto se hace pues dopando la estructura de las nanopartículas de óxido de hierro con otros elementos como el zinc, el manganeso, el cobalto y el níquel. En particular, yo estoy trabajando con nanopartículas de ferrita de zinc. La ferrita de zinc tiene una estructura cristalina central en las caras, un grupo espacial FD3M y un parámetro de red de 8.44 angstroms. Además, tiene una estructura de espinela normal, es decir, los iones de zinc se encuentran en los sitios tetraédricos de la estructura cristalina y los iones de hierro 3 en los sitios octaédricos. Ahora, estas nanopartículas que son de ferritas, que tienen estructura de espinela, pues las propiedades magnéticas vienen dadas por un superintercambio que existe entre los momentos magnéticos de los iones que se encuentran en los sitios tetraédricos y octaédricos. En el caso de la ferrita de zinc, tenemos los iones de zinc en los sitios tetraédricos, pero estos tienen un momento magnético igual a cero. Y los iones de hierro 3 que se encuentran en los sitios octaédricos tienen un arreglo antiparalelo, y por lo tanto el momento magnético neto de la ferrita de zinc es igual a cero. Eso hace que el material sea paramagnético. Entonces, para las aplicaciones que yo quiero, pues es un material que no me sirve. Sin embargo, como mencioné, podemos obtener ferrita de zinc dopando o integrando iones de zinc a la estructura de las nanopartículas de óxido de hierro o de magnetita. Entonces, en este caso, en los sitios tetraédricos, además de los iones de zinc, tendríamos iones de hierro 3, y en los sitios octaédricos, iones de hierro 3 y iones de hierro 2. Y entonces aquí sí ocurre este superintercambio entre los momentos magnéticos, y eso da un momento magnético de igual o mayor a 4 magnetones de Bohr. El momento magnético en este caso está dado por esta expresión. Sin embargo, bueno, esta expresión
solo es válida hasta cierta concentración de iones de zinc, en específico concentraciones menores a 0.25. Como vemos en esta gráfica, podemos observar que al aumentar la concentración de zinc, empieza a aumentar el momento magnético hasta que llega a un punto máximo, que es alrededor de 0.25, y luego comienza a disminuir. Entonces, pues lo que yo estoy buscando es integrar solamente una concentración de 0.2 de iones de zinc a la estructura con el fin de pues, optimizar el momento magnético del material. Bueno, como quiero utilizar estas nanopartículas para aplicaciones en biomedicina, una parte importante pues es su funcionalización. Entonces, el aporte principal de mi trabajo pues es que yo hago la funcionalización de mis nanopartículas con extractos naturales de plantas. Esto porque los principales agentes activos son los polifenoles. Los polifenoles tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, ya que neutralizan los radicales libres, ya sea cediendo un electrón o un átomo de hidrógeno. Recordemos que los radicales libres producen estrés oxidativo en las células, dañando las proteínas, incluso el ADN, y pues eso puede desencadenar enfermedades degenerativas como el cáncer. Entre la gran variedad de polifenoles, bueno, estos se clasifican en 5 grupos. Tenemos los ácidos fenólicos, las cumarinas, los flavonoides, los estilbenos y los lignanos. Esta clasificación pues depende de los grupos funcionales que tengan los polifenoles, pero en general la gran mayoría tiene grupos OH, y estos grupos OH son los que se enlazan covalentemente a los iones de hierro y de zinc de las nanopartículas, bueno, de la superficie de las nanopartículas, y así es como se hace el recubrimiento. En particular, yo estoy trabajando con 3 plantas, especies en específico, que es el clavo, la anís estrella y el orégano mexicano. Esto porque está reportado que están dentro de los 5 alimentos más ricos en polifenoles. Entonces, los polifenoles más abundantes en cada una de estas especias, en el clavo es el eugenol y el acetileugenol, en el anís estrella el anetol y en el orégano el timol. Y bueno, pues también se escogieron estas especies porque ya se ha reportado en la literatura sus propiedades antibacterianas, antifúngicas, antivirales, antiinflamatorias. Incluso hay estudios in vitro probando su actividad anticancerígena. Y bueno, como mencioné al principio, pues la otra parte del proyecto es encapsular estas nanopartículas en liposomas. Los liposomas pues son vesículas que están formadas por fosfolípidos. Los fosfolípidos pues tienen una cabeza hidrofílica y una colita hidrofóbica. Entonces estos al estar al estar en el agua, lo que hacen es que se autoensamblan y forman estas estructuras, formando una doble capa de fosfolípidos. De fosfolípidos. Y bueno, los liposomas son muy utilizados en aplicaciones de biomédicas, ya que con esto se pueden encapsular fármacos hidrofílicos, hidrofóbicos, material genético. Incluso también se pueden funcionalizar con diferentes moléculas como carbohidratos, proteínas, anticuerpos, polímeros. Entonces, un material muy, muy versátil. Y bueno, existen diferentes mecanismos de formación de los liposomas. En particular, yo estoy trabajando con el método de extrusión. Entonces, básicamente lo que consiste es los liposomas están inicialmente en un solvente orgánico, que es cloroformo. Entonces lo que se hace es evaporar el cloroformo para obtener una película de lípidos secos y después se hidrata con agua. Entonces, como dije, al estar en contacto con agua, pues estos se autoensamblan y forman vesículas de diferentes tamaños, de diferentes capas. Entonces, lo que hace el método de extrusión
es que ayuda a homogeneizar el tamaño y la lamelaridad de las vesículas, o sea, a tener vesículas de una sola capa. Y bueno, entonces ahora voy a presentar la metodología. Para la síntesis de nanopartículas de ferrita de zinc, yo uso el método de comprecipitación de sales. Entonces, partiendo de una solución de ácido clorhídrico y agua, lo que hago es mezclar sales de cloro de hierro 3, cloro de hierro 2 y cloruro de zinc, manteniendo una razón estequiométrica 1 a 2. Las pongo en agitación mecánica a 75 grados centígrados. Posteriormente, agrego una solución alcalina de hidróxido de potasio para fomentar la nucleación de las nanopartículas y después se inyecta la base orgánica de los extractos naturales hasta alcanzar un pH de 14. Y bueno, se hace una síntesis por cada uno de los extractos. Después se ponen a precipitar mediante decantación magnética y se hace una serie de lavados para retirar el exceso de los precursores y de la base orgánica. Finalmente se liofilizan para obtenerlas en polvo y posteriormente poderlas caracterizar. Y bueno, para la formación de los liposomas, bueno, se utilizó un lípido que se conoce como DOPC. Este es el destructor. Básicamente aquí adentro lo que tiene son unos soportes de plástico, algunos, ¿cómo se llama? Filtros, y en medio tenemos membranas de policarbonato. Estas membranas son las que nos van a ayudar a homogeneizar nuestros liposomas. Entonces, con ayuda de estas jeringas, vamos a hacer pasar a través de la membrana la suspensión de lípidos. Se usan 4 membranas de diferentes tamaños, 400 nanómetros, 200 nanómetros, 100 nanómetros y 50 nanómetros. Y se va haciendo la extrusión de la membrana de mayor tamaño, la de menor tamaño. Y bueno, entonces ahora los resultados que hemos obtenido. Bueno, primero caracterizamos los extractos naturales por cromatografía de gases acoplado al espectrómetro de masas. Entonces, lo que esto nos arrojó es que el extracto de clavo, bueno, como se esperaba, el polifenol más abundante es el eugenol, aunque también se observó que tiene cariofileno y alfa-cariofileno. En el extracto de orégano tenemos el timol, también tenemos hemecimeno y alfa-acetona. Y del anís estrella, pues principalmente el anetol y anisaldehído. Bueno, pues caracterizamos las nanopartículas. Primero pues hicimos difracción de rayos X para observar la fase cristalina y pues aquí tenemos los difractogramas para cada una de las nanopartículas. En rojo las nanopartículas recubiertas con clavo, en azul las recubiertas con anís, en rosa recubiertas con orégano y las negras no tienen recubrimiento orgánico. Entonces, pues observamos los picos de difracción característicos de la fase de la magnetita. El plano principal de crecimiento es el 311 y bueno, a partir de este pico y con la ecuación de Biesheurer, pues calculamos el tamaño de nanopartículas, siendo para las nanopartículas sin recubrimiento de 14.25 nanómetros, para las de clavo de 13.89 nanómetros, para las de anís de 14.15 nanómetros y para las de orégano de 13.17 nanómetros. También se calculó el parámetro de red para cada una, en comparación con el parámetro de red de la magnetita, que es de 8.39 Armstrongs. Bueno, aquí vemos una distorsión en todas las nanopartículas, pero bueno, esto se debe por la introducción de los iones de zinc a la estructura, a la red cristalina de la magnetita, porque el radio iónico del zinc es mayor al del hierro. También
con un magnetómetro de muestra vibrante se calcularon los lazos de histéresis para cada una de las nanopartículas. Y bueno, pues obtuvimos las magnetizaciones de saturación de cada una. Para las nanopartículas sin recubrimiento, tenemos que la magnetización de saturación es de 70.36 EMU sobre gramo, las de clavo de 70.76, las de orégano 48.72, las de anís 65.87, siendo las de clavo las que tienen mayor magnetización de saturación. Y bueno, aquí en las de orégano y las de anís, pues posiblemente la reducción en la magnetización de saturación pues se deba a la presencia de los extractos naturales. Aquí a la izquierda hay un inset del área de las curvas para ver los valores del campo coercitivo. Y bueno, vemos que son lazos bastante cerrados, con un campo coercitivo pues bastante pequeño, ¿no? Aquí están los valores para las nanopartículas sin recubrimiento de 30 oersteds, las de clavo de 32, las de orégano de 25 y las de anís de 27. Y también caracterizamos las nanopartículas por espectroscopía de infrarrojo. Aquí tengo los espectros de las nanopartículas sin recubrimiento en azul, las nanopartículas con recubrimiento orgánico en rojo, las de clavo, las de anís y las de orégano, y en negro es el espectro solamente de las especies. Entonces, bueno, aquí resaltamos algunos picos, algunas bandas de absorción. A 3400 está la banda de absorción del grupo OH. Luego, en los espectros de las nanopartículas, también tenemos las bandas de absorción de los enlaces metálicos a 572 centímetros a la menos 1. Tenemos el enlace del hierro-oxígeno y aproximadamente en 447 el enlace del zinc-oxígeno. Ahora, en los espectros de las especias vemos varias bandas de absorción, las cuales están relacionadas a los grupos funcionales de los polifenoles. Tenemos grupos metil, grupos ésteres, carbonilos, los enlaces dobles del carbono de los anillos aromáticos. Y bueno, aquí en este espectro de las nanopartículas con extracto de clavo, vemos que se pueden observar con un poco mayor de intensidad estas bandas de absorción que corresponden a los grupos funcionales de los polifenoles. En las de orégano y en las de anís pues se observan un poco menos, lo cual pues nos indica que tal vez hay menor presencia de los extractos en nuestras nanopartículas en estos casos. También los caracterizamos por EDS con el microscopio electrónico de transmisión. Tenemos aquí los espectros de energía y pues los picos característicos de los elementos presentes, es oxígeno, hierro y zinc. Vemos aquí los picos del zinc, pues no son muy intensos porque pues solamente hay un 20% de zinc integrado en nuestras nanopartículas. Y a partir de los pesos atómicos elementales, podemos calcular el porcentaje de zinc que se integró a cada una de las nanopartículas. Vemos que en las nanopartículas con extracto de clavo se tuvo un porcentaje de 19.18%, y mientras que para las de anís, las de orégano y las que no tienen recubrimiento orgánico es alrededor del 14%. Entonces aquí pues hubo una pérdida de iones de zinc en estos casos. Donde mejor se integró fue en el caso de las nanopartículas con extracto de clavo. Y bueno, a partir también del porcentaje de zinc podemos calcular las razones estequiométricas para cada una de las nanopartículas. También se observaron las nanopartículas con el microscopio electrónico de transmisión
Y bueno, estas son las nanopartículas con extracto de clavo. Aquí podemos ver pues el recubrimiento orgánico, que es esta como capita porosa que se ve aquí alrededor de las nanopartículas. Acá se ve un poco mejor. Y bueno, pues vemos que el recubrimiento pues varía entre 3, 9 nanómetros más o menos. Es un recubrimiento pues delgado. Y bueno, vemos que las nanopartículas tienen una morfología cuasi esférica y pues el recubrimiento ayuda también, vemos que no se aglomeran mucho, eso ayuda, el recubrimiento ayuda con eso, ya que, por ejemplo, acá en estas nanopartículas que no se recubrieron, se ven más aglomeradas. Luego tenemos las de extracto de clavo. Bueno, aquí tenemos tamaños más polidispersos. También aquí se ve, no sé si se alcanza a ver el recubrimiento del extracto de clavo. Aquí el recubrimiento no es tan homogéneo como en las nanopartículas de clavo. Y de hecho aquí vemos pues mayor aglomeración en nuestras nanopartículas. Bueno, finalmente, las de extracto de anís. Bueno, aquí no pudimos observar el recubrimiento orgánico, pero nosotros pensamos que, bueno, ya que el principal polifenol que hay en el anís es el anetol, y como vemos en la estructura molecular, pues no hay grupos OH, entonces posiblemente pues por eso el extracto de anís nos esté adhiriendo a nuestras nanopartículas. Y bueno, finalmente también, como dije, hicimos unas liposomas por el método de extrusión con fosfolípidos de OPC, y aquí están las micrografías que también sacamos por TEM. Aquí vemos que son tamaños pues de diferentes tamaños, ¿no? Tenemos muy pequeñitas, de entre 6 y 7 nanómetros, y otras ya más grandes, de entre 20 y 50 nanómetros. Entonces, como les expliqué, pues el método de extrusión es pasar la suspensión de liposomas con las jeringas a través de la membrana. Entonces, el tamaño de las nanopartículas depende mucho de la presión que se ejerza en este, en las jeringas. Entonces, es un poco complicado, pues, con este destructor, controlar la presión, ¿no? Entonces, por eso tenemos, pues, liposomas de diferentes tamaños. O sea, de hecho, ya hay equipos de extrusión que ya les permite fijar la presión, ¿no? Para tener también tamaños más homogéneos, pero bueno, aquí no tenemos esos equipos. Entonces se hace pues manualmente. Y bueno, pues ya como conclusiones, pues hemos obtenido nanopartículas de ferrita de zinc, superparamagnéticas, ya que tenemos aquí tamaños de entre 13 y 14 nanómetros, y también los lazos de histeresis pues nos indican que son nanopartículas superparamagnéticas. Y también vemos que se ha integrado los iones de zinc a la estructura. Y bueno, las nanopartículas de clavo pues son las que parecen ser nuestro mejor candidato para ser pues utilizadas en las aplicaciones que nos interesan. Y bueno, pues todavía, bueno, se me olvidó mencionar que estas liposomas son solamente liposomas, no, aquí todavía no encapsulo las nanopartículas. Entonces todavía pues falta está pendiente ese trabajo de hacer la encapsulación de las nanopartículas en los liposomas. Y pues ya, todo de mi parte. Gracias por la atención y empezamos con la sesión de preguntas. En los clústeres que tienen en las partículas, ¿qué es lo que les da cohesión? ¿No hay un fondo base que los retiene? ¿Por qué se aglomeran? Porque son magnéticas, entonces eso hace que se aglomeren mucho.
¿Y tienen ordenamiento cristalino? Sí. ¿Se alcanza a ver? ¿Tiene resolución? No, aquí, bueno, sí se alcanza a ver en TEM, los planos. Bueno, aquí no tengo una imagen que los muestre, pero sí es una estructura cristalina cúbica centrada en escala. Y alcanza no son magnéticas, el campo magnético que induce no genera distorsión para formar imagen. ¿Cómo? Sí, o sea, bueno, que es interacción electrónica, ¿no? El electrón con la matriz, con la partícula, pero la partícula tiene ahí tiene su campo magnético adentro, no tiene sus dominios magnéticos. Entonces, en lugar de tener alcanza a ver una interacción de las electrones con el campo, de manera tal que sí permite resolver bien la lectura de los planos cristalinos y eso. Sí se puede alcanzar a ver los planos cristalinos en el tema. Entonces la unión es magnética, pero también se ven, ¿qué es lo que se alcanza a ver como fondo regular, por ejemplo, de esta de 50 nanómetros? ¿Esta? Sí, esta es la rejilla de cobre en donde ponemos las nanopartículas. Es rejilla con recubrimiento de membrana de carbono. Ajá, de membrana de carbono, sí. ¿Estas alcanzan a estar, ahorita ya están encapsuladas o ahorita nada más? No, estas son nada más con el recubrimiento orgánico. Sí, todavía falta esa parte de la encapsulación. ¿Cómo saben que está todavía que no se ha descompuesto propiamente el recubrimiento? Bueno, la fuente del material que pretenden atrapar de cada uno de estos ¿Los extractos? Sí, de los extractos. Pues por eso se liofilizan para obtenerlas en polvo. Esto las conserva mejor. Sí duran incluso varios años el recubrimiento. Yo tengo nanopartículas que hice la maestría y todavía. ¿Estas partículas de qué color son? Son negras. Negras. ¿Y el material liofilizado? Sí, también. ¿También es negro? Ajá, también es negro. Bueno, gracias. Sí. Gracias. Yo tengo. No, bueno, bien, no te vi. Voy a preguntar por Yasmin. Sí, claro. De Yasmin, quiero hacer la pregunta de qué tan efectivo es este método de las limpiezas que usas comparado con otros que ya hay. Bueno, bueno, es un método de síntesis relativamente sencillo. ¿Se puede regresar a la del es un método, pues primero es un método sencillo, entonces eso también permite que se pueda hacer muy reproducible, ¿no? el experimento. Y bueno, además no se utilizan muchos precursores, ¿no? Lo único que utilizo son sales de hierro y el KOH. Entonces eso también lo hace un poco más accesible. Y bueno, eso surge en las preguntas de tú buscas usar orégano, anís y el clavo para hacer un recubrimiento. Ajá. Sí. Yo hago la analogía, por ejemplo, con el café, ¿no? Ajá. Hay personas que son especialistas en sacar la producción del café porque no todas las cosechas como que son iguales. Claro. Entonces, no sé si a ti te afecta por ejemplo, si agarras clavo del mercado, por así decirlo, y vas a clavo, no sé si te afecta. Sí, claro, o sea, sí varía
pues los polifenoles, la concentración que tienen, pues dependiendo de dónde, de qué región sea, ¿no? Sobre todo el orégano, varía mucho dependiendo de las regiones, pero pues lo que se hace es comprar como un lote bastante grande de cada una de las especies y usar ese mismo lote para que no haya variación. Y mediante síntesis no puedes así estabilizarlo. Pues se puede, bueno, se caracteriza el extracto y pues ya a partir de ahí tú ves cuáles son los polifenoles más abundantes, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que estoy haciendo es una extracción sucesiva con solventes de diferentes polaridades. Primero hago la extracción con etanol y luego la hago con agua. Entonces esto hace que como que más selectivo la extracción de polifenoles. Y como última pregunta, Sí. Ya pasando a la aplicación, por así decirlo, ¿sabes de qué magnitud más o menos es el campo magnético que tú necesitas para de cuánto sería el incremento más o menos del Y ahorita no tengo así el dato del campo. Los campos. No, pero ajá, ya para hipertermia magnética. Es un campo magnético para hacer Sí, los lazos de Stérez. Sí. Ahí más o menos puedes ver cuando ya tienes magnetizado tus partículas, ¿no? Sí. Tienes ahí que son alrededor de 20 kilo oertz, ¿no? Oerstes, ajá. Eso es lo que necesitarías para magnetizar, por así decirlo, tu partícula. Obviamente no es lo mismo tener una partícula libre que tener una ya en un sistema vivo, ¿no? Sí. Pero al menos eso te puede dar un indicativo cuáles son los campos que tú requieres que efectivamente le lleguen a la partícula para que estén magnetizadas, ¿no? Sí. Metí mi cuchara ahí. Sí, no, sí, gracias. Perdón. Gracias por el comentario. Sí, eso sería todo. Gracias. No, gracias. Bueno, para Luis. Con respecto a tus tamaños calculados por Scherer, ¿sí coinciden? Bueno, aquí no hice el cálculo todavía por él. Eso todavía me falta hacerlo. Me cuesta un poco de trabajo, porque está muy aglomerada. Entonces, Sí, de hecho me preguntaba porque yo trataba como de ver en las imágenes y tenía la duda de que si los cálculos de Scherer coinciden, o sea, si el tamaño de partícula y con los datos que estás tomando de XRD sí puedes determinar de manera correcta el tamaño de partícula. Esa y la otra es con respecto a lo que comentaba también Zacarías. Mencionas algo sobre la aglomeración y mencionas que es poca aglomeración, pero para la parte de aplicaciones médicas, bueno, no soy experto, pero considero que lo mejor sería no tener tantas partículas aglomeradas. ¿Qué procesos se llevan a cabo para evitar que esto se aglomere? Porque es cierto que de alguna forma, si tú tienes tantas partículas aglomeradas, la importancia de tener sistemas de tamaño nanométrico pierde un poco. Entonces, ¿qué se hace para, ya cuando se lleva una aplicación, que se tengan partículas que por su naturaleza ha de ser muy difícil separar? Sí, claro. Bueno, es lo que se busca un poco con el recubrimiento de los extractos, que no se aglomere tanto. Ese es pues una de las funciones, bueno, de los objetivos de funcionalizar la nanopartícula, de hacerle alguna modificación superficial con el fin de evitar la aglomeración. En este caso, bueno, pues yo lo único que he hecho es esto, el recubrimiento orgánico,
pero ya aplicado, pues sí, no sé cómo se podría evitar la aglomeración. Y en tu detección de tus partículas orgánicas en la bacteria, detectas tus Sí. ¿Qué tanto se aprovecha o qué tanto se pierde de las propiedades con respecto a lo que tú mides? O sea, mencionabas al principio que tú tratas como, el proyecto es tratar de combinar, ¿no? Cada una de las propiedades. Las propiedades de la estructura orgánica siguen siendo importantes. ¿Hay alguna forma de evaluar las propiedades? Ajá, sí. Pues se puede hacer en alguna línea celular. Ajá. Por ejemplo, pruebas de citotoxicidad. Ahí se podría ver cuál es la diferencia, ¿no?, entre aplicar nanopartículas sin recubrimiento y con recubrimiento. Muchas gracias. Bueno, estos fosfolípidos, estas vesículas en las que piensas encapsular las nanopartículas, al menos cuando las estructuras son grandes, del orden de micras, mecánicamente son muy frágiles. Sí. A ese tamaño con el que los quieres encapsular, ¿qué tal es la estabilidad magnética, mecánica? Buena pregunta. Pues si no he leído, no sabría decirte de tamaño nanométrico si son más estables o menos estables. Sí, porque no se van a enlazar químicamente, ¿no? O sea, no, se van a absorber. Sí, lo que se busca pues es que al hidratar los liposomas, pues se hidratan con una suspensión de nanopartículas. Entonces, pues lo que se espera que pase es que al autoensamblarse, pues atrapen las nanopartículas. Bueno, y eso va en el sentido de, si eso pasa, si logran eso, van a garantizar que no se aglomeren tanto, ¿no? Porque van a quedar más separadas clústeres de nanopartículas de otros, ¿no? Por la distancia propia de esta frontera, y ya tal vez esa distancia sea suficiente para que se extinga esa interacción magnética, ¿no? Ya no sé. Sí, claro, ya encapsuladas en los fosfolípidos, pues ya hay menor interacción entre ellas. Bueno, yo más que una pregunta es un comentario. Bueno, también con respecto a lo que dice Luis. Yo creo que uno de los retos más grandes de las nanopartículas justamente es la parte de la limpieza, ¿no? Ya que también una parte que comentaste que se atraen, parece que se atraen entre ellos. Sí. No sé, se me ocurre una parte, yo también me encuentro mucho ese reto. Yo lo que he podido detectar es que primero es tratar de darle una limpieza o una purificación a tu material, y ya después podrías, justamente esta parte orgánica que tú manejas, también se puede comportar como recubrimiento, ¿no? Antes de que lo lleves a los liposomas. Sí. Entonces, más que nada es esa parte, ¿no? Trata de purificarla un poquito más, y yo creo que vas a ver un cambio significativo y eso va a afectar tus propiedades en todos los aspectos. De purificar las nanopartículas. Ajá, sí, porque tú ves tus clústeres, como tú lo dijiste, primero no puedes hacer una medición, vamos a llamarle correcta, de su tamaño de nanopartícula. Y segunda, a mí se me ocurre primero, lo que he hecho yo es dispersarlas lo más que se pueda, y después tratar de recubrirlas para que se regresen a su estado, pues así que todo se vuelva a su estado basal. Entonces, eso es más que nada mi sugerencia. Sí, gracias.
Yo tengo una cosa. Iván iba a preguntar. Sí. Oye, una de las cosas que serían muy interesantes son obviamente el uso de estos materiales, tanto el clavo, los materiales orgánicos que utilizas. Sí. La función principal de estos son una función surfactante sobre el material, o cómo es que funcionan esos pequeños moléculas de fenol, ¿no? Sí, bueno, uno es que el recubrimiento, como ya lo estaba mencionando, ayuda a que no se aglomeren mucho las nanopartículas. La acción surfactante. Ajá. Y pues también aprovechar un poco estas propiedades que ya se han estudiado de antiinflamatorias, antibacterianas. Eso también es aprovechar. Aprovechar eso, o sea, tiene una doble función, para así decirlo, el hecho de que usas, por ejemplo, extracto de pimienta, extracto de orégano, sí. Y el otro era extracto de... Era clavo, orégano y anís estrella. Y anís estrella. De los tres, desde el punto de vista surfactante, al menos por las imágenes que tú mostraste, tú dices el mejor probablemente es el de clavo. El de clavo, perdón, no era clavo, sí. El de clavo es el que sería mejor. Sí. ¿En qué basas más o menos tu apreciación? Porque yo veía que, por ejemplo, las de anís se ven más separadas, no sé. Las de anís. Hay en tus micrografías que presentaste las con recubrimiento. Eso, ¿no? Sí. Bueno, estas son las de clavo. Ajá. Y las de anís están acá. Así a primera instancia a mí me da la impresión como que hay menos material orgánico entre partículas, ¿no? Porque aquí se ve como más limpio, a no ser que bueno, es que de hecho estas no pude apreciar el recubrimiento orgánico, o sea, estas no tienen el recubrimiento. Literalmente, ¿no? Ajá, y sin embargo están bien dispersadas más o menos, ¿no? Igual que las otras. O más que las otras. Bueno, yo sí las veo más dispersas. Aglomeradas estas. Tal vez aglomeradas, sí. Casi porque se acá ven. es muy claro que lo que tú sí. tienes es una nube de material orgánico alrededor de esos clústeres, por así decirlo. Ajá. En cambio, nosotros no tienes esa nube tan claramente definida, a no ser que sea una cuestión de apreciación. ¿Ese es el caso? Sí, yo creo que es más una cuestión de apreciación. O sea, yo sí veo, por ejemplo, más definida la forma de las nanopartículas aquí en estas que en estas de anís. Aquí yo sí veo que están un poquito más como amontonadas. Están más amontonadas. Muy bien. Bueno, pues quiere decir que en alguna forma no están haciendo la labor. Tú hiciste, obviamente, me imagino, experimentos con diferentes concentraciones del concentrado de cada una de estas cosas. Y eso lo optimizaste en base a qué hiciste esa optimización. Por ejemplo, vamos a decir, concentramos en las de clavo, que le decías de clavo. En las de clavo tú tienes un cierto concentrado que le pones una cierta cantidad de concentrado en el proceso de integración a las partículas, ¿no? Sí. Si le pones más concentrado o menos concentrado, tú ves efectos, me imagino. ¿Tú hiciste una optimización de eso? Sí, bueno, de hecho lo que observé es que en menores concentraciones el recubrimiento es mejor. Hice otras con más concentración y se veían muy, muy aglomeradas. Sí, como, más bien como que el extracto se aglomera mucho y quedan como plastas de extracto. Y a menor concentración pues sí, se pegan mejor a las nanopartículas. Ok, ¿y en qué momento paras la concentración? ¿Lo puedes ir reduciendo la concentración? ¿Pero qué te dice? Ya, ahí es suficiente o es importante, porque ya menos no hace ningún efecto o algo así por decirlo. ¿En qué momento lo haces? Bueno, eso no como que así optimizado, pues no. Solo lo he hecho como en comparación, pues
Sería más o menos la guía fue la microscopía. Ajá, la guía fue la microscopía de Turner. Yo creo que en cuanto a esa parte ya la tengo clara, gracias. Sí. La otra parte que yo tengo que ver con la pregunta de Damián en el sentido de la fortaleza mecánica de los liposomas. Los liposomas. Sí. ¿Te puedes pasar un poquito allá? A donde está haciendo tus esas cosas. ¿A las micrografías? ¿O la micrografía de los liposomas, precisamente donde hacen las bolsitas esas. Aquí. El diámetro de esos fácilmente aceptarían una partícula de las que tienes concentradas, aunque esté un poquito aglomerada. Yo creo que a estas alturas, y tomando en consideración que va a ser un recubrimiento sobre las partículas, estas no tienen partículas ahí. No, esas son solo... Pero como hacen recubrimientos, entonces realmente la parte mecánica, por así decirlo, en gran medida la van a aportar las partículas mismas. Y obviamente el liposoma se va a adherir, ¿no? A no ser que se comporte como una bolsita. ¿Cuál sería el caso? Pues esperamos que se comporte más bien como una bolsita, que las encapsule a la hora de que se autoensamblen. Entonces el tamaño efectivo de lo que tú meterías en algún sistema de tratamiento ya en alguien mismo, en un sistema biológico, sería ese diámetro, ¿no? Pues tal vez un poquito más grande por las al estar por las nanopartículas que estuvieran adentro. Porque ahí no quedarían muchas más de unas 10 partículas. Sí, no, pues se busca que no sean aglomerados tan grandes, ¿no? También que se encapsulen. Entonces, en alguna forma tienes todavía que trabajarle para ver de qué tamaño nos sale, ¿no? Sí. Bien. Pues es un trabajo muy bonito, muy interesante. Muchas gracias. Te felicito, muchas gracias. Gracias. Gracias por invitarme. ¿Tenías una pregunta? Bueno, sí, una última cosa. ¿Puedes poner la micrografía de TEN? ¿De qué? Sí, el TEN. ¿Esta? Por ejemplo, sí. Con respecto a lo que mencionaba Ciro, doctor Ciro, no, todo bien. Que la forma en la que determinan si está aglomerado o no está aglomerado es por apreciación. Los biólogos tienen muchos software de reconocimiento de imágenes con los cuales ven, no sé, separan células, pares celulares, cosas así. ¿Ustedes tienen algo así como para poner un parámetro y no decir, bueno, yo aprecio que esto es así, sino que alguien llega a una, sí, para que sea un... No es más bien por apreciación. Bueno, entonces creo que se podría trabajar un poco en el sentido de poder hacer un poco de software que establezca parámetros un poco más. Sería una buena. Bueno, yo sé hacer eso. Bueno, ahí sí tienes un límite inferior con respecto a tu comportamiento magnético, ¿no? Y es con respecto a la primera diapositiva que mostraste. El comportamiento magnético, dependiendo del tamaño de partícula, cada 30, ¿no? Tienes un límite, ¿no? Pero el otro... Ajá, el otro es el que... Está abierto. El menor, el inferior. El menor lo tienes, ¿no? De partículas. Por el tamaño de partículas. Entonces, y pareciera que tus resultados de las caracterizaciones todas caen por encima aquí, ¿no? De 30, ¿no? Sí. No, por abajo. Por abajo de 30. Sí, por abajo de 30. Sí, por abajo de 30, ¿no? Sí. Oye, pero también tus partículas esas que estás metiendo, los polifenoles, también determinan la incorporación de zinc, ¿no? Por aquí vi ahorita que pasaste la incorporación de zinc. ¿En qué momento tienen esa influencia? Tú metes todo en solución, empiezas luego metes el KOH, el KOH, para controlar el pH de tu
sistema. Y luego, después de eso, metes los polifenoles. Los polifenoles, sí. Ok. ¿Cuál es la acción del KOH en ese momento? Bueno, hay que es para sobresaturar la solución y fomentar la nucleación de las nanopartículas. Se necesita un medio alcalino para que se forme. Ese es el rol del polifenol. Del KOH. Del KOH. Y después el polifenol entra una vez que ya está formada la partícula. Sí, ya. ¿En qué medida entonces controla la cantidad de zinc dependiendo del polifenol que metas? Porque si ya está formada la partícula, pues valdría la composición, ¿no? O sea, ¿por qué varía el poder? Porque... Regresa ahí a donde están las tablas, las concentraciones de zinc. Y bueno, aquí sí no sé por qué específicamente la de clavo sí se hizo porque dependiendo del polifenol que le metas, tú estás viendo que hay una composición química diferente, ¿no? O sea, la relación de fierro a zinc cambia. ¿Sí? ¿Es eso que ustedes dicen ahí? Tienes un 19%, un 14%, un 14%, un 14%. La primera no sé cuál haya sido. Esa es la de clavo, la de arriba. Esa es la de clavo que tiene mayor cantidad de zinc. Pero ¿es porcentaje respecto a qué? ¿A toda la composición? ¿O sí, lo que hago es calcular, hago la suma de los porcentajes atómicos, nada más teniendo en cuenta el peso atómico del zinc y del hierro. Ajá. El esperado de zinc, ¿cuál sería? En una estequiometría como pues del 20%. Sería el 20%. Y en nosotros no incorpora zinc, pero la pregunta sería, ¿en qué medida el polifenol afecta esa parte? Pues sí, como dice, en principio no debería de afectarlo porque, hago primero la mezcla de sales, ¿no? Y hasta el final... Sí. Yo creo que ahí hay una transición que debe ser mega difusa porque mientras estás integrando la partícula literalmente y le metiste el KOH y luego los tiempos son así como mucho tiempo entre una y la otra, de tal manera que ya está bien definida la partícula y luego metes el no, son de minutos, no. ¿Es el mismo momento? O sea, es casi instantáneo. Sí. Bueno, ahí sí, igual y hay alguna función más allá. En muchos de esos casos, estos surfactantes lo que hacen es limitar el crecimiento de las partículas. Y en ese proceso pudieras traer que afectara más a uno de los componentes que al otro. Y ahí sí tendría sentido que hubiera una dependencia dependiendo del polifenol. Pero eso a lo mejor habría que escalarle con más cuidado. Sí, claro, sí. Sí, gracias por el comentario. Yo solamente una duda. Sí. ¿De qué manera, o no sé si tú lo has visto, hay manera de saber qué tipo o de qué manera se están desplazando los polifenoles a tus nanopartículas? ¿Es solamente una atracción electrostática? ¿Es un enlace covalente? Bueno, en teoría es el enlace covalente. No he hecho ningún estudio para determinar si es así, pero pues lo que está reportando la literatura es que se enlazan covalentemente el grupo OH a los iones de hierro y de zinc. Porque bueno, no sé, como cada grupo funcional es diferente, puede tener diferente afinidad hacia la nanopartícula y también si varía la composición, por, no sé, lo que sea, ya sea por bueno, es que siempre hay variaciones, ¿no? Cada uno de las cosas igual. Podrían tener cierta afinidad a diferentes extractos y, por ejemplo, en algunos ves más, más recubrimiento y en algunos. Pero no lo sé. Sí, bueno, de hecho, pues es lo que observo en las micrografías de término, que las de clavo tienen mayor afinidad a pegarse a las nanopartículas que pues, las de anís o las de orégano. Bueno, si ya no hay más preguntas,
damos por terminado el seminario del día de hoy. Gracias a todos por asistir y gracias a Interpol. Muy buena plática. Gracias.